nuestras Biblias, por favor, y lo hacemos en la carta del apóstol Santiago. Santiago, capítulo 3, por favor. Santiago, capítulo 3, estamos viendo, mis hermanos, la serie Andemos en Sabiduría y continuamos con esta serie de mensajes. Y hoy vamos a ver el mensaje titulado Dos clases de sabiduría. Dos clases de sabiduría. Así es que les invito para que, si gusta darle lectura en voz alta. Yo sé que ahorita es un poquito difícil por el bozal, por el cubrebocas que tenemos. Pero bueno, Santiago capítulo 3, y le damos lectura, por favor, si gustan todos juntos, del 13 al 18 solamente. Santiago 3, del 13 al 18, dice así la Escritura, comenzamos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oramos. Gracias, Padre, por este tiempo, donde podemos, pues, una vez más congregarnos. Poco a poco, Señor, como iglesia, se reúne una vez más el cuerpo de Cristo para exaltarte, para bendecir tu nombre, para darte las gracias, Señor, para reconocerte como Rey y Dios soberano. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por estos testimonios que pueden compartir mis hermanos, Señor, acerca de tu gracia y de tu poder y tu misericordia. Y rogamos por todos los aquí presentes y los hermanos que no han podido aún congregarse. Señor, que tu presencia siga fortaleciendo nuestros corazones y permítenos caminar en sabiduría, porque hay una sabiduría que proviene, Señor, de lo alto, que proviene de ti. Bendícenos, danos entendimiento en esta tarde, que tu Espíritu nos guíe, Señor, a toda verdad. Limpia nuestras mentes y corazones, por favor, de todo pecado a través de la sangre de Cristo, tu Hijo. Guíanos y ayúdanos. En el nombre de Cristo te lo pedimos con acciones de gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ver hoy dos clases de sabiduría. Dos clases de sabiduría, y está la sabiduría, en primer lugar, la sabiduría sin Dios y la sabiduría de lo alto, obviamente la sabiduría que proviene de Dios. Así es que solamente hay dos maneras las cuales podemos enfrentar la vida: o con una sabiduría, como aquí la describe Santiago, ¿verdad?, terrenal, animal y diabólica, o la sabiduría que proviene del Señor, una sabiduría que proviene del alto. Así es que nuestra vida vamos a enfrentarla y vamos a tratarla de resolver de una de estas, con estas dos clases de sabiduría. A veces queremos quizás tocar un poco de sabiduría sin Dios, porque así a nuestro parecer pensamos que es lo mejor, o a veces queremos tomar algo en la sabiduría de lo alto, pero así no funcionan las cosas. Tenemos que aprender a plantarnos y a tomar solamente una postura. Bueno, la sabiduría sin Dios es tratar de resolver las cosas aparte de Dios. Tratar de resolver los asuntos, las cuestiones, los problemas, los retos aparte de Dios. Versículo 13. Pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta, ¿verdad? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Así es que, ¿qué respondería usted a esta pregunta? ¿Cuántos de los que estamos aquí o nos están mirando puede decir yo soy sabio y entendido? Vamos a ver ahorita si es cierto. Ok, muestre, si eres sabio y entendido, dice Santiago, entonces muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Observa entonces que la sabiduría de Dios se muestra por una buena conducta. Esto es interesante porque a veces pensamos que la sabiduría es solamente algo intelectual, algo de conocimiento, y no. Versículo 14 comienza a describir la sabiduría sin Dios. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal,
animal y diabólica. Entonces, después de este mensaje, yo espero que usted pueda entender bien por qué a veces estamos problema tras problema, tras problema, tras problema, conflicto tras conflicto, tras conflicto, en casa, en el trabajo, en la iglesia, a veces con los vecinos, y vamos a ver la solución. ¿Por qué tenemos a veces tantos problemas en las cuestiones de las relaciones personales? ¿O por qué no estamos resolviendo bien los problemas que enfrentamos en la vida cotidiana? Porque quizás estamos optando, mis hermanos, por la sabiduría que no toma en cuenta a Dios, ¿verdad? Y comienza entonces diciendo que esta sabiduría es animal, demoníaca y terrenal, diabólica. Bueno, ¿se acuerda usted de Lot? Lot tuvo que tomar una decisión, y Lot tomó una decisión terrenal, porque miró la tierra de es la tierra que va en dirección hacia Sodoma y Gomorra. Génesis, por favor, vamos a buscar ahí en Génesis. Se me olvidó ahorita que va en rumbo al Jordán. Ok. Génesis capítulo 13, versículo, y al sol que toda ella era de riego. Y aquí viene una palabra clave, como el huerto de Jehová. No era en sí el huerto de Jehová, sino era como. Pero aquí hay algo que pasó por alto Lot. Dice, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces, cuidado, que en un momento dado podemos guiarnos en la sabiduría terrenal solamente por la apariencia. O sea, por la presentación del regalo, pero no por el regalo. Así es que Lot se dejó llevar en esa sabiduría terrenal por lo externo, pero no entendió que la dirección iba hacia Zoar, es decir, hacia Sodoma y Gomorra. Tomó una decisión sabia sin Dios, solamente en la carne. Abraham también cometió un problema más adelante similar, cuando en vez de esperar en el Señor, escuchó la sabiduría de su esposa, Sara, y le dijo, pues ve con la sierva Agar y ten un hijo, y ahí va Abraham. Abraham actuó en la sabiduría sin Dios. Dios y otros en la sabiduría de la carne. Esa sabiduría sin Dios está limitada al presente mundo material. Está restringida a lo que solamente nuestros sentidos perciben inmediatamente. Bueno, Santiago dice que esta sabiduría es animal. Regresamos a Santiago capítulo 3, verso 15. Esa sabiduría no es de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Ok, terrenal. ¿Por qué? Porque está limitada al mundo material solamente lo que ve aquí en el momento, sin tomar en cuenta lo espiritual o lo que Dios quiere. Luego, continúa diciendo que esta sabiduría es animal. ¿Por qué menciona esto? Porque hace referencia a la naturaleza caída del hombre. Natural, o sea, en la carne. Es una sabiduría que se adquiere sin conocer a Dios. Es una sabiduría que está impulsada por la naturaleza caída del hombre. Es una sabiduría humanista que está guiada por los deseos, por los apetitos carnales y por los impulsos. Humanista. O sea, puede haber, estaba yo escuchando la otra vez en la radio, pues unas opiniones, y estaban hablando del matrimonio y estaban hablando del divorcio, especialistas, y digo yo, bueno, ¿qué barbaridades están diciendo? Sonaba muy lógico, ¿verdad?, sus puntos de vista, pero a fin de cuentas, contrarios a los valores de la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, nosotros podemos tener amistades, familiares, conocidos, compañeros del trabajo, que nos dan su consejo, pero el punto es saber, ¿tu consejo de dónde proviene? ¿De lo alto o proviene de tu propia naturaleza caída? Es más, hasta de tu propia experiencia, ¿verdad? Que nadie me asegura que fue una buena experiencia. Entonces, Santiago dice, hermanos, cuidado con esta sabiduría animal. Y luego menciona al final que es diabólica. Esa sabiduría que no es de lo alto. ¿Por qué es diabólica o demoníaca? Porque su fuente es el diablo.
¿Se acuerdan ustedes de una ocasión en la cual, por ejemplo, Satanás usó su astucia, sus mañas, su sabiduría demoníaca? ¿Con quién? Pues luego fue con Eva. Le dijo, mira este fruto, ¿verdad? Y si lo pruebas, serás como Dios. Y Eva le hizo caso a la sabiduría demoníaca. Y ya sabemos las consecuencias. Entonces, el diablo también nos va a susurrar, mis hermanos. Mira, toma esta decisión. Pero pues un poquito, ¿verdad? Así es que cuidado con esta sabiduría demoníaca, porque la sabiduría del hombre es locura para con Dios. Primera de Corintios 1:20. Y ahora, mis hermanos, en las redes sociales en donde todo el mundo opina, todo el mundo da sus puntos de vista, cuidado, porque no porque tenga miles de seguidores, ¿verdad? Uno dice, oh sí, que es una persona muy inteligente. Les puedo mencionar ahorita un caso que es muy conocido de una persona muy inteligente, un intelectual que trabajaba en Canal 40, tenía un programa, no voy a decir su nombre, pues usted lo conoció, le llamaban ¿qué? La ciudad de las ideas, no sé qué. Una persona muy inteligente, muy capaz y sabía y varios idiomas, pero que lo cachan, ¿verdad? Y una mujer, pues lo subió a las redes y lo expuso, quiso abusar de ella sexualmente, y después de exponer su causa, ¡boom!, otras 60 mujeres sacaron sus trapitos al sol. Aparentemente él se ve una persona muy inteligente, un intelectual, una persona muy leída, ¿verdad? Pero ¿y de qué te sirve toda esa información y todo ese conocimiento cuando estás abusando de las mujeres? Esa sabiduría es demoníaca, esa sabiduría es humanista, esa sabiduría no proviene obviamente de Dios. 1 Corintios 1:20. Por eso, mis hermanos, cuidado con a veces cursos que por ahí nos dan y nos dicen son 5 estrellas, son lo máximo y nos marcan sus 6. Y te paga la sabiduría de Dios a fin de cuentas. Porque no son tus logros lo que me va a mí a llevar a tomar una decisión. Es lo que Dios dice en su palabra, mis hermanos. 1 Corintios 1:20 dice aquí, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces, pueden ser grandes oradores, pueden ser personas que tienen una gran labia, ¿verdad? Muy capaces para hablar, pero cuidado. Entonces, debemos de checar ese punto. La sabiduría del hombre es locura para con Dios. Ok, ahora vamos con la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. ¿Y cómo la describe aquí Santiago? En Santiago capítulo 3, en el verso 17. Pero, aquí está, ¿verdad? Contrastando, pero la sabiduría que es de lo alto es, primeramente, ¿cómo? Y aquí define las características, es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora habla de que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, la verdadera sabiduría no es intelectual, sino se trata de conducta. Conducta. No es cuánto retienes, no es cuánto sabes, es cómo está tu carácter, tu conducta. Lo que va a demostrar tu sabiduría. Ahora, obviamente, no estoy diciendo que no aprendamos, que no investiguemos, no estoy diciendo que no averigüemos, que no obtengamos información, no. El punto es que la verdadera sabiduría tiene que ver con la conducta. ¿Qué es sabiduría? Voy a darle 2, 3 definiciones muy breves. Sabiduría, de acuerdo a la aplicar adecuada y eficazmente la verdad, obviamente la verdad de Dios. Aplicar adecuada y eficazmente la verdad de Dios a la vida diaria. Sabiduría, ampliando un poquito más esta definición, es la habilidad de vivir rectamente. La habilidad de vivir rectamente. Sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Ya hablamos entonces de uso, no nada más de retener información, sino usar correctamente ese conocimiento. Y ahora, esta sabiduría de lo alto solamente le es dada a los creyentes auténticos. Lo alto no está a disposición de la gente sin Cristo. La gente sin Cristo está tomando esta sabiduría del mundo. Pero Dios da esta sabiduría para quienes vienen a Cristo. 1 Corintios 1:24.
1 Corintios 1:24. Ahora, obviamente Dios quiere darnos esta sabiduría, pero ¿cuál es esta sabiduría? Bueno, pues la sabiduría es Cristo en sí. 1 Corintios 1:24. Más para los llamados, ¿verdad? A quienes Dios ha llamado sabiduría de Dios. Así es que Cristo es nuestra sabiduría. Para ser más resumido, si usted quiere ser un creyente sabio, vea la vida de Cristo, crea y aplique la vida de Cristo. Y usted se convertirá entonces en un creyente sabio, porque aquí está esta sabiduría que Dios da, y el primer paso para recibir esta sabiduría es recibir a Cristo. Ese es el primer paso. Ahora, vamos a hacernos algunas preguntas, mis hermanos, y quiero plantear esto y que usted piense en los distintos escenarios en los cuales nos movemos. ¿En qué escenarios nos movemos todos los días? Bueno, obviamente, casa, el hogar, trabajo, escuela, la iglesia, el vecindario. O sea, todos de una u otra forma estamos en contacto con estos distintos escenarios. Ahora, viene la pregunta, ¿cómo se desenvuelve usted en cada uno de estos escenarios? ¿Cuán sabios somos? Volvemos a la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Versículo 13. Entonces, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre entonces por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mansedumbre no significa debilidad. Mansedumbre es poder bajo control. Mansedumbre es poder bajo control. Vamos con 5 preguntas sencillas, mis hermanos, para ver quién es sabio y entendido. Ok, número 1. ¿Hasta qué grado es usted fiable? ¿Hasta qué grado es usted una persona confiable? ¿Por qué? Porque comienza pero la sabiduría que es de lo alto, y aquí está, es primeramente ¿qué? Pura, o sea, santa. Entonces, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Primera pregunta. ¿Hasta qué grado es usted una persona que está mostrando con su conducta santidad? Santidad, limpieza, pureza. Ahí está la sabiduría. Sí, mis hermanos, nuestra vida no está reflejando la santidad de Cristo, no estamos siendo sabios, punto. Desde ahí comenzamos. Podremos tener mucho conocimiento bíblico, podremos tener muchos años en el Evangelio, pero el punto es, hoy, ¿cómo está mi vida en el aspecto de la santidad? Es una vida que teme a Dios, es una vida que se está distinguiendo por tener un estilo de vida diferente al del mundo, o mi vida no hace ninguna diferencia. No soy una persona quizás digna de confianza, no soy una persona fiable. El creyente sabio es un creyente santo y es alguien en quien usted puede confiar. ¿Por qué? Porque un creyente santo tiene temor de Dios y va a actuar rectamente. Una persona que no está viviendo no es confiable. Tenemos que ser sinceros para con el Señor. 2 Corintios 11:3, pregunta aquí el apóstol Pablo, ¿quién, mis hermanos, nos desvió de nuestra sincera fidelidad a Cristo? 2 Corintios 11:3, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿qué tan sinceros somos como creyentes? ¿Y qué tan fieles seguimos a Cristo? Eso es la pureza, mis hermanos. El riesgo con los años, para los que conocemos al Señor, es que podemos dejar sinceros y podemos dejar de ser fieles al Señor y ser muy religiosos. Entonces, la sabiduría de lo alto, en primer lugar, se muestra en una vida santa, que vemos, que hablamos, que oímos. Aunque nadie nos vea, limpia delante de tus ojos. No andamos a escondidas, no andamos con secretos, dice Pablo, nuestras vidas tienen que ser cartas abiertas, conocidas de todos los hombres. Pureza, aquí está la sabiduría. Mi vida es una vida pura y santa delante de Dios en primer lugar. Bien, segunda pregunta. Regresamos a Santiago capítulo 3, versículo 14. Santiago 3:14, pero si tenéis celos amargos y contención
en vuestro corazón. ¿Dónde comienza la contienda? En el corazón. No os jactéis ni mintáis contra la... ¿Cómo marchan sus relaciones personales? Y ahí podemos hacer esta pregunta en tu matrimonio. ¿Cómo está funcionando o está funcionando tu matrimonio? ¿Cómo te llevas con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa? Entonces, observa la manera en que tratas a tu cónyuge. Eso te está diciendo qué tan sabio, qué tan sabia eres. Estamos en un mundo, mis hermanos, lleno de envidias, de celos, de contención, de divisiones. Así es que, ¿cómo marchan nuestras relaciones personales? Ahora, a Santiago no se le va una, porque uno dice, pues yo creo que bien. ¿Y qué dice al final del versículo 14? ¿Sí? ¿Qué dice? No mientas, no mientas contra la verdad. Jóvenes, ¿cómo te llevas con tus papás? Joven, chico, chica, ¿cómo te llevas con tu papá, con tu mamá? Siempre estás peleando y discutiendo con ellos, siempre los estás cuestionando, siempre les estás diciendo y por qué y no. A ver, jóvenes, jovencitas, ¿eres sabio, eres sabia? Si todo el tiempo te la pasas discutiendo, entonces eres un joven sabio. ¿Cómo están tus relaciones con tus papás? ¿Cómo están nuestras relaciones, mis hermanos? Bueno, en el ámbito del trabajo, ¿cómo se lleva usted con sus compañeros del trabajo? Yo sé que en el trabajo, obviamente hay gente muy difícil, pero a fin de cuentas, si usted sabe, usted le va a pedir a Dios sabiduría para saber tratar, que Dios le dé gracia para no engancharse con esa gente conflictiva. Cuando usted ve que alguien es conflictivo, usted dice, a ver, o le voy a entrar y me voy a volver también contencioso, o le voy a pedir a Dios mejor que me dé sabiduría para saber cómo manejar a esta gente que a veces es tan difícil y complicada. Ahora, mis hermanos, obviamente que Dios nos quiere dar y nos va a dar gracia y sabiduría para saber tratar a esa gente tan difícil que la encontramos en todas partes. Aún en la iglesia, ¿cómo es usted conocido en la iglesia? ¿Como una persona que busca la paz, que busca la unidad? ¿O usted es conocido como una persona que siembra cizaña entre los hermanos, que tiene envidia, que provoca chismes y contiendas? Entonces no se gana esa reputación, ¿verdad? Mejor cultive una reputación de tener buenas relaciones personales. Ahora sí, las diferencias que tenemos, mis hermanos, por ejemplo en casa, mucho tiene que ver las relaciones. Y usted aquí tiene que ser bien sincero y honesto, delante de Dios y delante de usted. ¿Con qué frecuencia discuto con mi pareja o con los hijos o en la familia? Ahora, sí es cierto, a veces tenemos diferencias, eso que ni qué, pero estamos hablando de ocasionalmente, mis hermanos, porque usted se casó, eso, ¿ya lo descubrió? Todavía no lo descubrió, otra vez está en su luna de miel. Se casó con un pecador, se casó con una pecadora, entonces, ¿qué podemos esperar? Pues diferencias, problemas. Sin embargo, aquí viene la sabiduría del Señor. No mintáis contra la verdad. Entonces, estás aplicando tú, cuando hay una diferencia, a ver cómo vas a tratar esta cuestión con tu esposo, con tu esposa, o dices, ya, luego, te enciendes, ¿verdad? Dices, no, esto va pleito, a ver, ¿el solucionar algo? ¿Quieres arreglar las cosas o quieres desquitar tu ira y tu enojo y tu frustración? ¿Qué quieres hacer? Así de sencilla es la pregunta, mis hermanos. Cuando tú dices, es que ya estoy harto, y aún cuando uno está hasta aquí, uno tiene, a ver, Señor, ok, esto ya está llegando al límite, dame la capacidad para poder tratar este asunto. Pero a veces, mis hermanos, aún como cristianos somos de mecha corta. Pero la mecha es de la carne, no es del espíritu. Así es el asunto. ¿Voy a actuar en la carne o voy a actuar según el espíritu, según la sabiduría de Dios? Ahí está la cuestión. Ok, 3, vamos con la siguiente pregunta. ¿Hasta qué grado es usted razonable? ¿Hasta qué grado es usted una persona que entiende razones? Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Después qué? Ahí está. Pacífica. Pacífica. O sea, no voy a estar peleando a cada rato. Y si usted está peleando a cada rato, algo está en su vida.
Dice, porque es pacífica. Ahora, no significa que nunca vamos a tener que confrontar algo. Sí, a veces habrá que confrontar, ¿verdad? Porque no podemos tampoco, hermanos, a costa, o sea, no podemos por querer guardar a fuerza la paz, tapar el pecado. No, 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 tampoco. Cuando hay pecado, se confronta el pecado con sabiduría y con verdad y con amor, pero se tiene que confrontar. O sea, no es de decir, pues, para evitar problemas, pues aquí no digo nada, ¿verdad? Puedes llegar a las 4 de la madrugada y puedes llegar cayéndote. No, no, a ver, tranquilo, no, ¿verdad? Tampoco. O sea, hay hora para llegar a casa, ¿verdad? Y hay que vivir de tal y cual manera. Y si alguien pecó, bueno, pues tenemos que confrontar, pero no por el desquite o por la venganza, sino para corregir en verdad y en amor. ¿Sabes qué? Esto está mal, las cosas están saliendo de control, si sigues así va a pasar esto. Entonces confrontamos con amor, mis hermanos. O sea, no es paz a costa de lo que sea, no. Hay paz, buscamos entonces ser razonables y tratar de entender y escuchar, ¿verdad? Así es que dice, la sabiduría de lo alto es pacífica, amable, amable. La persona amable recibe y acepta el consejo y las opiniones también de los demás. Recibe y acepta el consejo. Si usted es una persona que dice, es que no, ¿verdad? Yo ya no escucho, yo ya me la sé de todas, entonces usted no es una persona amable. No le pueden decir, mi alma, porque ya pega el grito en el cielo. Dice, es amable. A ver, entonces, es fácil escuchar, la verdad, muchas veces no. Y más cuando nos van a decir 2, 3 cosas personales, ¿verdad? Ok, a ver, te escucho. ¿Y sabe qué, mis hermanos? ¿Por qué repetimos problemas y problemas y problemas? Porque no escuchamos. Porque pensamos que todos somos perfectos y no. Si usted piensa que es perfecto, ¿tiene hijos adolescentes? Escúchelos, que le digan, a ver, dime mis verdades. Obviamente, en amor, y escúchele al adolescente o al joven. ¿Y quiere que le diga algo? Se va a sorprender. Se va a sorprender de errores que usted está cometiendo y que quizás no se había percatado o se había hecho así como que le hablaba a la Virgen. O sea, aquí no pasa nada, ¿no? Sí. Pero qué saludable y qué bendición cuando alguien nos puede decir, mira, hay esto y esto, y uno con amabilidad, ¿sabes qué? Tengo que escucharte. Entonces, la amabilidad nos permite escuchar, recibir el consejo y la opinión también de los demás. Continúa diciendo aquí Santiago, que también es benigna. Benigna significa dispuestos a aprender. Benigno significa fácil de tratar. A ver, déjeme hacer una pregunta. ¿Es usted una persona fácil de tratar? La verdad. No mienta, dice Santiago, no mientas contra la verdad. Bueno, la verdad es que a veces uno no es fácil de tratar. Se le dio un jairecito, ¿verdad? Dice Santiago, eres sabio, tienes que ser una persona fácil de tratar. O sea, deja de justificarte, deja de ponerte a la defensiva, porque si te pones a la defensiva no vas a solucionar nada. Siempre tratarás de imponer tu voluntad carnal. Entonces, tienes que ser benigno y tienes que evitar ya enfrascarte en discusiones, no guardar rencor, no ser una persona obstinada, sino recibir el consejo. Cuarta pregunta. Vamos aquí al versículo 17. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin ser incertidumbre ni hipocresía. La cuarta pregunta. ¿Hasta qué grado es usted auténtico? ¿Hasta qué grado es usted una persona real, genuina? Porque aquí dice Santiago, la sabiduría de lo alto es sin incertidumbre, o sea, sin hipocresía, sin fingimiento, sin una máscara. Y mis hermanos, si hay algo que está afectando a los hogares es la vida hipócrita. Que hay gente que tiene 2 vidas, una en casa y otra en el trabajo. Una en la iglesia, otra vida en casa. Una en casa, otra vida en la escuela. Una vida el domingo, otra vida entre semana. Eso no es sabio. Somos gente de una sola pieza. Sin hipocresía. Jesús nos dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora, los fariseos eran la gente que sabía, eran las personas que sabían la ley, pero punto y coma.
punto y coma sabían la ley, los escribas y los fariseos. Y Jesús los tiene que señalar como hipócritas. Entonces, mis hermanos, cuando usted y yo tratamos de vivir dos vidas, entramos en la hipocresía y no somos sabios. Usted piensa, los voy a engañar, voy a encubrir esto, no saben aquí que estoy haciendo esto. Pues no lo saben, pero Dios lo sabe. ¿Y sabes qué? Tarde que temprano, los trapitos salen al sol. ¿Qué gano escondiendo? ¿Qué gano fingiendo? ¿Qué gano mostrar? Una cara en casa y otra cara afuera, una doble vida. Dios no bendice la hipocresía. Dios no bendice la doble vida. Él bendice la integridad. No la perfección, no somos perfectos, pero sí tenemos que ser sinceros, maduros, y que vamos creciendo. Y que cuando pecamos o caemos o cometemos un error, así es el asunto, mis hermanos. Si usted ve la vida de todos los hombres de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos los hombres del Señor, de Dios, la Escritura les marca no solamente sus virtudes y su fe, sino también les señala cuando cayeron y tropezaron. ¿Usted cree que Pedro nunca se equivocó? Abraham tuvo lo suyo, Moisés también. Sin embargo, fueron hombres que cuando reconocieron su pecado, se arrepintieron y cambiaron y corrigieron. Y adelante. De esto se trata, mis hermanos. La sabiduría no es hipócrita, no es incierta, no es inestable, porque aquí habla de sin incertidumbre. Entonces, tenemos que ser auténticos, reales, que como somos aquí, somos en otro lugar. Ahora, y si me conocen, qué bueno, qué bueno. Les voy a decir algo también, mis hermanos. A veces las iglesias caemos en el gran error de fingir. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo te fue entre semana? Bien, de maravilla, en victoria. Cuando tuviste unos problemones y tuviste por ahí una caída tremenda y te equivocaste y andas de más, tengo problemas personales. Cedí a esto y me peleé con mis hijos y en el trabajo, lo que sea. Sí, me siento mal. ¿Y por qué no lo reconocemos? Y lo platicamos con algún hermano en la fe para que ore, nos aliente, nos anime o nos corrija con verdad y en amor. Sí, mis hermanos, si no traemos una máscara aquí en la casa, en la iglesia, ¿cómo estás? Pues, ¿estás bien? Pues sabes que y estoy preocupado. Y quién sabe si me despidan. Bueno, estás preocupado, pues reconócelo, ¿verdad? Oramos. Ahora que estamos estudiando los salmos los miércoles, de los 150 salmos, por lo menos 60 salmos son de queja. Qué interesante es eso. Hermanos, Dios no se sorprende por nuestras caídas, ni por nuestros tropiezos, no por nuestros lamentos. Tráeme tu carga, tráeme tu queja, ¿verdad? Inclusive, pero confía en mí, porque eso es lo maravilloso de los salmos. Hay salmos en donde hay una mezcla de queja, de lamento, de incertidumbre, en donde dice el salmista, ya no puedo más, y casi al finalizar, pero Señor, tú eres fiel, pero Señor, veré tu bondad. ¿Se da cuenta? O sea, sí, Señor, así me siento. No lo voy a ocultar, no lo voy a disimular, no me voy a hacer el fuerte delante de los demás para que vean cuán firme soy. Sí, hay fallas. Aquí está, pero Señor, tú eres fiel, tú eres soberano, y Señor, confío en ti, Padre Santo. Y Dios, a pesar de esas situaciones, mis hermanos, nos sigue amando y responde. Amén, porque Él es soberano, poderoso. Así es que, ¿qué tan auténticos somos? Y finalmente, la última pregunta. ¿Qué resultado está produciendo en su vida? ¿Qué resultados hay en su vida? Versículo 16. Ahí habla de que en la sabiduría de la tierra hay celos, contención, y allí hay, aquí están los resultados, perturbación y toda obra perversa. Así es que tarde que temprano, la persona que se está dejando guiar por la sabiduría sin Dios, tarde que temprano va a haber perturbación y obra perversa. Ahora, ¿qué significa esto de perturbación? Bueno, significa inestabilidad, desorden y problemas. Perturbación significa inestabilidad, desorden y problemas. Eso es lo que produce tarde o temprano la sabiduría
del mundo. Es perversa. Ahora, ¿por qué perversa? Porque, en otras palabras, es vacía y es inútil. Mira, tú tratarás de convencer ahí con tu buena labia y aquí y allá, cuando sabes que no es real y que no es lo veraz. ¿Sabes lo que vas a cosechar? Problemas y más problemas. Y vas a sentirte vacío y no vas a tener frutos, los frutos que Dios quiere. Eso es perturbación y toda obra perversa. Ahora, en cambio, los frutos de la sabiduría de lo alto, verso 17 al final, dice que es llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Llena de misericordia, llena de buenos frutos, verso 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, si hay una constante en la vida del creyente sabio, es la paz. No es la ausencia de problemas, es que a pesar de los problemas hay paz porque le estás pidiendo a Dios su guía, su dirección, su fortaleza. Así está el asunto, mis hermanos, no es complicado. La cuestión es, ¿bajo qué sabiduría voy a querer guiar mi vida? Déjeme preguntarle, ya casi antes de concluir, ¿qué clase de sabiduría está usando usted en su vida diaria? ¿Cuál está usando? Ahora, si está usando la sabiduría de Dios, amén, sígale. Si no, va a continuar así. En conclusión, el que obedece a la sabiduría de Dios no cosecha pecado ni guerra, justicia y paz. Porque lo que somos determina lo que vivimos y lo que vivimos es lo que cosechamos. Repito, lo que somos determina lo que vivimos y lo que vivimos es lo que cosechamos. Identifique en los distintos escenarios de su vida, por favor, qué clase de sabiduría está usted mostrando y qué hará al respecto. Ahora, ¿de dónde adquirimos esta sabiduría? Y con esto concluyo. Deuteronomio 4. ¿De dónde adquiero la sabiduría? Deuteronomio 4. Bueno, la sabiduría de lo alto en primer lugar la obtenemos de Cristo, obviamente. Y en segundo lugar, la sabiduría de lo alto, que está a nuestro alcance, usted la tiene ahí en sus manos. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice aquí, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Mis hermanos, usted no tiene que ir a internet para buscar la sabiduría de los chinos y de los lamas y de los que a fin de cuentas es sabiduría mundana. Dice, esta es vuestra sabiduría. Aplícala, vívela. Esta es tu sabiduría. Y entonces la gente, su estilo de vida, pueblo sabio y grande es este. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias. Que nos muestra, Señor, la diferencia entre la sabiduría de lo alto que proviene de ti y la sabiduría terrenal, animal y diabólica, Señor, que es una sabiduría que no te toma en cuenta. Padre, nos enseñas y nos preparas a fin de que podamos realmente responder esta pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta y en esa mansedumbre sus buenas obras. Señor, pues tenemos que venir ante ti en primer lugar para pedirte perdón, porque hemos actuado, Señor, pues tú sabes con qué frecuencia y en dónde, bajo esta sabiduría de la carne. Te rogamos perdón, porque tú nos adviertes, Señor, y nos dices que esa sabiduría problemas, desorden, caos, falta de paz, falta de gozo. Pero, Señor, por otro lado, también tú nos previenes y nos dices que solamente tu sabiduría, la cual está al alcance a través de Cristo y de tu palabra, es la sabiduría, Señor, que llevará buenos frutos, la que nos permitirá, Señor, demostrar con nuestra conducta
lo que nos está guiando, que es la presencia de Cristo y de tu palabra. Señor, permítenos entender, sin justificarnos, sin poner nuestros vanos razonamientos, sino, mi Señor, con humildad, como dices tú, con un espíritu de mansedumbre, reconocer e identificar en qué área, Señor, pues tenemos ya que hacer a un lado esta sabiduría de la carne para comenzar a apropiarnos y aplicar la sabiduría de lo alto que tú ya has preparado para todo tu pueblo y para todo aquel que viene a Cristo Jesús. Señor, gracias por esta lección, porque sin duda alguna que habrá cambios profundos, verdaderos y duraderos, Señor, cuando nos demos cuenta de que no hay nada mejor que la sabiduría que proviene de ti. Permítenos, Señor, caminar en esta sabiduría para que los demás también puedan ver que esto es obra que proviene de ti solamente, Padre, por tu gracia. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.